Los personajes y franquicias usadas no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 9. Después de eso, vemos como Kazuya estaría en su habitación viendo al techo. ¿Navidad, eh? El año pasado tuve que estudiar para los exámenes. Lo único especial, fueron los mensajes sin sentido de Kibe. Diría Kazuya revisando su celular. Ojalá pudiera pasar esta Navidad con Mizuhara, diría Kazuya en sus pensamientos. Pero en ese momento, este se daría cuenta de lo que había dicho. No, ¿en qué estoy pensando? Con Mizuhara no. Diría Kazuya negando cómicamente. Pero, diría Kazuya, imaginándose una cena junto a ella. Toma, tu regalo. Feliz Navidad. Diría Chizuru en sus pensamientos, haciendo que este se sonrojara. Maldición. Diría Kazuya sonrojado. Ya sé. Tal vez podría reservarla para, ¿qué? ¿Ya la reservaron para víspera de Navidad? Es bastante popular. Diría Kazuya viendo su agenda. Pero en ese momento en su mente, aparecería una cabellera de 7 picos color plateado. Tal vez, no lo creo. Me dijo que ahora salía con Ruka-chan. Diría Kazuya viendo una conversación que tenía con Goku en su celular. Pero, ¿por qué lo haría? Según por lo que me ha contado, a él no tiene interés por nadie, tal vez solo será una salida de amigos, si es así, entonces yo le podría pedir a Chizuru, diría Kazuya pensativo. No, ¿en qué estoy pensando? Goku no me ayudó tanto para que yo regresara con Mami, para que yo ahora vaya detrás de otra chica, pero, diría Kazuya echándose en su cama estando unos segundos pensativo. Estoy seguro de que Mami ya no quiere nada conmigo. Además no podría pedirle que fuera yo el que salga con Chizuru. De nada sirve pensarlo. Mejor me duermo. Parece que pasaré otra Navidad solo, diría Kazuya. Y al mismo tiempo, vemos como Goku estaría echado viendo las estrellas desde el techo de su dojo, mientras tenía su cabeza recostada en sus brazos muy pensativo. Maestro, ya nos vamos. Diría Naruto junto a Sasuke con unas mochilas. Sí, está bien. Mañana es Navidad, así que si tienen planes, tómense el día libre. Diría Goku desde su techo. Hablando de eso, ¿usted tiene planes para Navidad? Preguntaría Sasuke. Al oír esto, Naruto lo voltearía a ver. Bueno, sí. Diría Goku sentándose al fijo de su techo. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Preguntaría Naruto con una sonrisa. No necesariamente tiene que ser con una chica tonto. Diría Sasuke. Como que no, es obvio. El maestro tiene muchas pretendientes. Diría Naruto. ¿Pretendientes? Se preguntaría Goku confundido con una ceja levantada. Idiota, cállate. Deja que el maestro se dé cuenta por sí solo, es mejor así. Diría Sasuke en voz baja. Maldición, se me escapó. Lo siento. Diría Naruto en voz baja, viendo de reojo a Goku quien seguía viéndolos con una ceja levantada. Al menos él tiene pretendientes, no como otros. Diría Sasuke burlonamente. Oye, eso era para mí, ¿verdad? Al menos mañana yo no estaré como emo escuchando rock. Diría Naruto molesto cómicamente. ¿Qué dijiste? Eso no es verdad. Diría Sasuke avergonzado viendo a otro lado. No entiendo por qué eres tú el que tiene pretendientes y yo no. Diría Naruto con cara aburrida, pero con lágrimas cómicas. Jeje, ya chicos. Y respondiendo a tu pregunta, Naruto, iré con mi amiga Mami. Diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Mami? Preguntaría Naruto. Se refiere a la chica rubia. Diría Sasuke. Ah, ella. Diría Naruto de forma tranquila. Pensé que reaccionaría de otra manera. Daría Sasuke. ¿Cómo de otra manera? Preguntaría Naruto. Yo que sé, algo como maldición, no puedo creer que el maestro salga con esa belleza, diría Sasuke imitando a Naruto. ¿En verdad me escucho así? Se preguntaría Naruto en sus pensamientos. Como sea, te equivocas. Diría Naruto, acercándose al oído de Sasuke. Además, estoy seguro de que también te diste cuenta de que a esa chica le gusta el maestro. Diría Naruto en voz baja. Sí, ya lo sé. Diría Sasuke en voz baja, mientras Goku los observaba confundido. Además, yo solo tengo ojos para Sakura. Diría Naruto. Oh, ¿en serio? Porque últimamente te he estado viendo con Hinata. Diría Sasuke burlonamente. Ella es solo mi amiga. Diría Naruto enojado, con un leve sonrojo. ¿Y qué me dices tú? Últimamente yo te he visto con Sakura. Diría Naruto molesto cómicamente. Mira la hora, se nos hizo muy tarde, será mejor irnos.
Tenga feliz Navidad, maestro. Diría Sasuke con nervios, saliendo a paso rápido. Oye, espérame, todavía no hemos terminado. Diría Naruto corriendo detrás de él, mientras que Goku veía con cara cómica cómo se iban. Y justo cuando Naruto pasaría la puerta, este asomaría la cabeza. Adiós, maestro, pásela bien con esa chica. Diría Naruto con una gran sonrisa, cerrando la gran puerta. Ah, sí, claro. Igualmente. Diría Goku con una gota de sudor en la nuca. Al día siguiente, vemos como Goku estaría saliendo de su dojo, mientras veía su celular. Adiós, hijo, lamento no poder decirte feliz Navidad en persona. Diría Hime. No te preocupes. Mándale saludos de mi parte a mi padre y a mi hermano. Diría Goku con una sonrisa. Sí. Diría Hime con una gran sonrisa, así cortando la llamada. En eso, a este le llegaría un mensaje de mami. Nos vemos a las 3 p.m. en el centro, Goku. Diría mami en su celular. Está bien. Ahí estaré. Diría Goku en su mensaje. Bien. Diría Goku con una sonrisa. Seguido de esto, este se quedaría callado por varios segundos. Hasta entonces, ¿qué hago? Se preguntaría Goku. Ah, es verdad. Creo que llegó el momento de conseguir un trabajo. Diría Goku. Para seguido de esto, este ver la hora en su celular, viendo que eran las 2 p.m. Tengo tiempo. Diría Goku empezando a correr. Y unos minutos después, este llegaría a un pequeño local, viéndolo directamente. Este lugar se ve bien. Pero, no dice en ningún lado que necesiten personal. Diría Goku viendo el local. Pero en ese momento, un señor se acercaría al mostrador del local. Y este al percatarse de su presencia, lo voltearía a ver. ¿Y ese chico? Se preguntaría el señor. Para después de unos segundos, este vería como Goku se alejaba. Qué extraño. Al parecer creo que se equivocó de lugar. Pero, me parece haberlo visto antes. Diría el hombre pensativo. Bueno, ¿qué importa? Diría el hombre limpiando el mostrador. Pero este al estar muy pensativo, vería de reojo a Goku, quien estaba de espaldas. Y su mirada se fijaría en su cabello en forma de 7 picos. Y este después de unos segundos de verlo, este abriría sus ojos como platos. No, no puede ser, él es. Diría el señor, quien correría hacia la puerta del local, abriéndola rápidamente. Oiga, espere. Gritaría el hombre alzando su mano, mientras corría detrás de Goku. Al oír ese grito, Goku voltearía confundido, viendo al señor que se acercaba. ¿Sí? Preguntaría Goku. Al verlo de frente, el hombre se quedaría sorprendido. No puede ser, en verdad es usted. Diría el señor con una gran sonrisa. ¿Qué? Preguntaría Goku confundido. Vaya, nunca pensé verlo en persona, señor Bardock. Diría el señor con una gran sonrisa. ¿Eh? Se preguntaría Goku confundido. Déjeme decirle que lo que hace es realmente increíble, incluso, diría el señor, pero este sería confundido. Oiga, espere. Creo que se confunde, yo no soy Bardock. Diría Goku con una gota de sudor en la nuca. Entonces, ¿quién es usted? Es idéntico al señor Bardock. Diría el señor sorprendido. Jeje, soy su hijo, Goku. Diría este con una sonrisa. Oh, así que eres su hijo. Ya entiendo por qué el parecido. Mucho gusto, muchacho. He oído has vuelto a abrir el dojo de artes marciales de tu abuelo, ¿es verdad? Preguntaría el señor con respeto. Así es. Hace poco lo volví a abrir. Por ahora solo tengo 2 estudiantes. Diría Goku. Vaya. Eres muy joven, y ya tienes 2 estudiantes. Me impresionas, muchacho. Diría el señor. Jeje, gracias. Diría Goku. Por cierto, Goku. ¿Me permites hacerte una pregunta? Diría el hombre. Claro, ¿sobre qué? Preguntaría Goku. Pues, hace un momento vi que estabas viendo mi local. Dime, ¿hay algo que busques en especial? Preguntaría el señor. Ah, eso. Pues, estaba buscando trabajo. Diría Goku. ¿Trabajo? Pero, ¿que no tus padres son millonarios? En mi opinión, creo que solo deberías enfocarte en tus estudios, muchacho. Diría el señor. Jeje, eso hago. Pero, no me gusta depender tanto del dinero de mis padres. Es por eso que decidí obtener un pequeño trabajo por mientras, hasta acabar la universidad. Diría Goku con una sonrisa. Oh, ya veo. Me sigues impresionando, muchacho, gente con dinero como tú, ya casi no hay. Diría el señor con una sonrisa.
Al oír esto, Goku solo se rascaría la nuca con una sonrisa. Bueno, si buscas trabajo, yo te puedo dar, si así lo quieres. Diría el señor. ¿En serio? Preguntaría Goku alegre. Claro que sí, muchacho. Diría el señor muy alegre. Además, con él trabajando aquí, estoy seguro que más gente vendrá a mi local por el tener al hijo del mejor empresario del país. Diría el señor en sus pensamientos imaginándose las ganancias. Bien, ¿qué me dices? Diría el señor estirándole su mano. Al ver esto, Goku solo le daría una sonrisa. Claro, acepto. Diría Goku dándole un apretón de manos. Y así pasaría un rato, en los que el señor le explicaría qué es lo que tiene que hacer. Y después de eso, vemos cómo Goku saldría del local. Adiós, y feliz Navidad. Diría Goku despidiéndose con la mano. Igualmente, muchacho, recuerda que el lunes empiezas. Diría el señor con una gran sonrisa, despidiéndose de Goku. Seguido de esto, vemos cómo Goku vería su celular, viendo cómo eran las 2:40 p.m. Mejor me apresuro, no quiero llegar tarde. Diría Goku apresurando el paso. Después de eso, vemos cómo Mami estaría parada en un muro, mientras ésta se mecía de un lado a otro con nervios, tocando suavemente su bufanda de color naranja. Mami-chan. Diría Goku a lo lejos. Al oír esa voz, Mami voltearía rápidamente, viendo cómo Goku venía a paso rápido con una gran sonrisa. Goku. Diría Mami levemente sonrojada, pensando que la había visto abrazando con tanta ternura su bufanda. Pero ésta se fijaría en algo, bajando la mirada levemente, viendo cómo este llevaba su bufanda azul. Al ver esto, a Mami solo se le notaría un gran brillo en sus ojos, dando una gran sonrisa. ¿Te hice esperar? Preguntaría Goku, viendo cómo Mami lo veía con un gran brillo en sus ojos. Mami-chan? Preguntaría Goku, moviendo su mano de lado a lado, haciendo que Mami saliera de su trance. No, recién llegué. Diría Mami con una sonrisa sonrojada. Jeje, me alegro. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Preguntara Goku. Pues. Diría Mami pensativa. Jeje, tengo el lugar perfecto para ir. Diría Goku, haciendo que Mami lo voltearía a ver. Pero, iremos a ese lugar después de las 12 p.m. Diría Goku con una sonrisa, dejando con curiosidad a Mami, y ésta solo asentiría con la cabeza con una sonrisa. ¿Ya se te ocurrió a dónde ir? Preguntaría Goku. Pero en ese momento, a este le rugiría el estómago, cosa que se daría cuenta Mami. Sí. Diría Mami riéndose levemente, apenando a Goku. Después de eso, vemos como ambos estarían comiendo en un restaurante. Ah, eso estuvo delicioso. Diría Goku con una gran sonrisa. Aquí tiene. Diría un mesero, entregándose un plato de fideos con albóndigas a Mami. Gracias. Diría Mami. No puedo creer que recién te lo hayan traído. Diría Goku. Jeje, no es eso, Goku-kun. Lo que pasa es que terminaste tan rápido tu comida, que parece como si se hubieran tardado mucho con el mío. Diría Mami riéndome levemente. Al oír esto, Goku solo se sonrojaría de la vergüenza. Lo siento. Debí medirme. Diría Goku. No te preocupes. Siempre eres tú el que termina primero. Desde pequeños. Diría Mami con una sonrisa pero algo decaída. Cosa que se daría cuenta Goku, quien vería como Mami empezaría a comer sus fideos. Y después de unos segundos de estar viendo cómo comía, a este se le ocurriría una idea. Y mientras Mami comía con los ojos cerrados, ésta escucharía un sonido de un metal. Abriendo los ojos, quedándose confundida al ver cómo Goku tenía su tenedor en su plato de fideos. Goku, ¿qué? Diría Mami, pero sería interrumpida. Lo siento por haberme dado cuenta de esto hasta ahora. En verdad soy un desastre con las chicas. Pero, te prometo que las veces que volvamos a comer juntos, ya no te dejaré comer sola. Diría Goku con seriedad, haciendo que Mami se sorprendiera. Goku, diría Mami sorprendida y sonrojada. ¿Puedo? Preguntaría Goku alzando levemente su tenedor. Ah, sí. Diría Mami sorprendida. Al oír esto, Goku agarraría con su tenedor un poco de fideos, empezando a comer. Bueno, esto tampoco no está nada mal. Diría Goku con la boca llena con una gran sonrisa, mientras que Mami lo veía sorprendida y sonrojada. ¿Qué sucede? ¿No vas a comer? Preguntaría Goku con la boca llena, viendo como Mami estaba sorprendida. Oye, sé que no es normal en mí comer despacio, pero tampoco es para tanto. Diría Goku avergonzado con una gota de sudor en la frente, viendo como Mami seguía con un rostro sorprendido.
Bueno, si no vas a comer. Jijiji, entonces me lo comeré yo. Diría Goku con una sonrisa burlona empezando a comer. En eso, a Mami le caería una pequeña albóndiga en la mejilla, haciendo que ésta salga de su trance. ¿Qué? Se preguntara Mami, quien voltearía a ver a Goku, quien trataba de no reírse mientras comía. Al ver esto, Mami solo daría una pequeña sonrisa. No te aproveches, yo también tengo hambre. Diría Mami con una sonrisa empezando a comer. Y mientras Goku comía, este sentirá como una pequeña albóndiga le caería en su mejilla. ¿Qué fue? Se preguntaría Goku, viendo como Mami estaba viéndolo con una sonrisa, mientras comía fideos. Ah, ya veo con que así quieres jugar. Diría Goku con una sonrisa, quien rápidamente le lanzaría una pequeña albóndiga. Ah, no Goku-kun. Diría Mami mientras se reía al sentir cómo le caía la albóndiga en su rostro. Para seguido esta hacer lo mismo, lanzándole otra albóndiga. Pero esta vez, Goku abriría su boca, comiéndose la albóndiga, haciendo que Mami se riera, contagiándole la risa a Goku. Y mientras esta veía cómo este se reía, Mami pararía de reírse, y solo se le dibujaría un sonrojo junto a un gran brillo en sus ojos, dándole una cálida sonrisa. Y al mismo momento, Goku también pararía de reírse, dándole una gran sonrisa a Mami. Para después de unos segundos, ambos empezar a comer del mismo plato con una gran sonrisa. Un rato después. Vemos como Kazuya estaría saliendo de una tienda. Hice todos los pagos de fin de año, mis fondos han bajado mucho. Y gasté bastante en mi Zuara. Pero la culpa es mía. Tendré que buscar trabajo en serio. Diría Kazuya. Y en ese momento, este vería como Chizuru pasaría por enfrente suyo. ¿Mi Zuara? Se preguntaría Kazuya viendo cómo ésta se dirigía hacia un lugar a paso rápido. Y este rápidamente, se escondería detrás de un árbol. ¡Qué elegante! ¡Qué linda! ¿Y por qué me escondo? Se preguntaría Kazuya, viendo cómo Chizuru estaba hablando con un chico. ¿Es una cita? No esperaba verla trabajando. Pero, ¿por qué aparto la mirada? Aunque siento que no debería mirar, ¿quién pensaría que ese galán alquilara novias? Diría Kazuya en sus pensamientos, volteando a verlos. No debería interrumpir. Diría Kazuya empezando a caminar. Pero de repente, este se detendría. No sé por qué, pero de repente me invadió una enorme duda, una posibilidad cruel para un día tan sagrado como este. Algo que podría sacudir mi mundo entero. A la vez, me sorprendió el hecho de que nunca lo hubiera considerado. Y en ese momento, vemos como Goku estaría saliendo junto a Mami del restaurante mientras caminaban por la ciudad. Oye, creo que te pasaste un poco. Diría Goku limpiándose con un papel su polera. Jiji, no te quejes, tú empezaste esto. Diría Mami que al igual que Goku, esta se estaba limpiando su blusa. Bueno, tienes razón. Nuestra ropa se manchó, pero al menos nos divertimos. Diría Goku con su típica sonrisa. Sí, no me divertía así, desde que éramos niños. ¿Recuerdas? Preguntaría Mami levemente sonrojada. La verdad, no me acuerdo mucho. Diría Goku rascándose la nuca. Tonto, siempre te olvidas de todo. Diría Mami con un tierno puchero. Pero, hay dos cosas que jamás me olvidaré. Diría Goku con un rostro tranquilo, haciendo que Mami lo viera fijamente. ¿Qué cosa? Preguntaría Mami. Jamás olvidaré el día en el que nos conocimos. Jeje, fue muy gracioso como te trababas al hablar. Diría Goku riéndose burlonamente, haciendo que Mami se sonrojara de la vergüenza. Oh. Oye, sabes perfectamente que yo no soy buena hablando con los hombres. Eras el primer niño con el que hablaba, ¿qué esperabas? Diría Mami viendo a otro lado avergonzada. Jejeje, sí, y que lo digas. Diría Goku con una sonrisa, viendo a Mami avergonzada. Y después de unos segundos, este solo daría un pequeño suspiro mientras veía la ciudad, y era observado por Mami. Goku. Diría Mami con tranquilidad. ¿Sí? Diría Goku volteando a verla. ¿Y cuál es la segunda? Preguntaría Mami. Al oír esto, Goku solo se quedaría callado por unos segundos, mientras la veía fijamente. ¿La segunda? Perdón, quise decir solo una. Diría Goku contando con sus dedos el uno. ¿Eh? Diría Mami confundida, ya que ésta había oído claramente que Goku había dicho que eran dos. Diría Goku, quien seguiría caminando, mientras Mami solo lo seguía rápidamente. Ah, en verdad me alegra estar de vuelta en la ciudad. Verte a ti, Akiba y a Shun me traen varios recuerdos del pasado. Diría Goku viendo al cielo. Sí.
Fueron buenos momentos. Pero ya no podemos estar todo el día jugando como si fuéramos niños. Ahora tenemos responsabilidades. Diría Mami. Sí, lo sé. Diría Goku con una sonrisa algo decaída. Además, tú ya tienes novia. Diría Mami. ¿Eh? Diría Goku algo confundido, volteando a verla. Es normal que pases más tiempo con ella que con tus amigos. Diría Mami con una sonrisa. Pero internamente, a esta le dolería lo último dicho. Mami, diría Goku levemente sorprendido. Jeje, no pasa nada. Vamos, hay que ver una película, ¿sí? Diría Mami con una sonrisa falsa, empezando a caminar. Pero de repente esta sentirá como su brazo era jalado. Y esta voltearía, viendo como Goku la estaba agarrando del brazo, dejándola sorprendida, viendo como Goku la veía con seriedad. Pero antes de que esta dijera algo, esta vería como Goku le empezaría a acariciar su cabeza. ¿Qué estás diciendo? El que tenga novia no significa que no pueda pasar tiempo con mi mejor amiga. Jamás podría dejarte de lado. Vamos, ya no estés triste. Tengo un lugar mejor al donde ir. Diría Goku con su típica sonrisa, agarrando delicadamente la mano de Mami, dejándola sorprendida. Vamos, hay que recuperar el tiempo perdido. Diría Goku con una gran sonrisa, jalando a Mami, quien se dejaría llevar muy sorprendida y sonrojada con un gran brillo en sus ojos. Después de esto, vemos como Goku pondría sus manos en una roca, para seguido colocar su otra mano en otra roca. Y así esté empezando a subir. Vamos Mami, abre los ojos, la vista es fantástica. Diría Goku girando la cabeza lentamente, viendo con una sonrisa a Mami, quien lo estaba abrazando con fuerza, con los ojos cerrados. Y en ese momento, Mami que estaría abrazándolo por su espalda, abriría sus ojos lentamente, dando un rostro de miedo, notando la gran altura a la que estaban de una gran montaña. Ah, estamos muy alto oro. Gritaría Mami abrazando de la cabeza de Goku con miedo. Mami, no puedo ver nada. Diría Goku. Ah, lo siento. Diría Mami quien rápidamente abrazaría con fuerza el cuerpo de Goku. Al menos te hubieras puesto un arnés tonto. Ni siquiera sé por qué acepte, desde abajo parecía más pequeño. Diría Mami con los ojos cerrados. Jeje, el arnés no es necesario. Siempre quise traerte aquí cuando éramos pequeños. Pero aún no era tan fuerte como para intentarlo. Si lo intentaba, seguramente hubiéramos tenido una muerte horrible. Diría Goku con una sonrisa. Me alegra saber que no intentaste llevarme, pero ¿por qué lo dices de forma tan tranquila? Diría Mami. Y en ese momento, a Goku se le ocurriría hacer una broma. Y este vería una roca un poco lejos, que se notaba que estaba inestable. Y este rápidamente la pisaría, haciendo que esta caiga, y Goku rápidamente se tambalearía. Y Mami que había escuchado el sonido de la roca, y el tambaleo de Goku, haría que ésta diera un grito. Tonto, te odio, porque acepte. Diría Mami con miedo cómico. Jeje, no pasa nada. Mira. Diría Goku. Al escuchar esto, Mami abriría sus ojos levemente, viendo como Goku estaba como si nada. Lo ves, no pasa nada. Diría Goku con una sonrisa, quien empezaría a subir nuevamente, haciendo que Mami cerrara nuevamente sus ojos. Goku, no es que piense que seas débil, para nada. Pero, esto es muy peligroso. ¿En verdad estás seguro de que puedes hacerlo? Creo que lo mejor sería bajar. ¿Bajemos, sí? Preguntara Mami con una sonrisa, abriendo sus ojos levemente. Al oír esto, Goku se detendría. Y antes de que alguno de los dos hablara, esta notaría como la roca en donde estaba Goku, se empezaría a mover, alterando a Mami. ¿Por qué te detienes? Preguntaría Mami. Ya veo, así que no confías en mí. Diría Goku volteando a verla con tranquilidad. ¿Qué? Claro que sí, pero esto es diferente Goku, este no es momento para esas preguntas, muévete. Diría Mami viendo cómo la roca se movía más y más. Goku, diría Mami viéndolo fijamente, mientras este la veía con tranquilidad, esperando una respuesta. Sigo esperando. Diría Goku, mientras que la roca hacía retroceder sus piernas, haciendo que Mami se alterara aún más. Y mientras esta veía la roca, voltearía a ver rápidamente a Goku, quien la veía con tranquilidad. Y esta rápidamente, daría un suspiro. Sí, confío en ti. Así que, sigue adelante. Por favor. Diría Mami con seriedad, abrazando con fuerza a Goku, apegándose todo lo que podía hacia él, mientras lo veía a los ojos. Al oír esto, Goku solo daría una gran sonrisa.
Inmediatamente después de esto, la roca en donde estaban a punto de caer a cámara lenta, mientras Goku sentía como Mami lo abrazaba con mucha fuerza, mientras que Goku solo tenía una gran sonrisa. Y este fácilmente, daría un pequeño salto hacia el lado, cayendo en otra roca que había al lado. Listo. Diría Goku con una sonrisa, mientras ambos veían cómo la roca caía. Tonto, casi provocas nuestras muertes. Diría Mami jalándole de la mejilla, haciendo que este se quejara cómicamente. Lo siento, pero era la única manera en la que quisieras seguir. Diría Goku, para seguido Mami dejar de jalarle la mejilla. Y ya no te puedes retractar, tú misma dijiste que siguiera. Diría Goku con una sonrisa, mientras que Mami lo veía con un rostro no muy convencido. Créeme, esto te gustará. Diría Goku, viendo como Mami seguía con el mismo rostro. En verdad quiero que veas esto. Por favor. Diría Goku con un rostro de cachorrito. Cielos, está bien, está bien. Solo acepto para que veas que en verdad confío en ti. Diría Mami con un puchero. Genial. Continuemos. Diría Goku entusiasmado empezando a subir nuevamente, mientras que Mami solo lo veía con un rostro neutro. Pero esta no podría evitar darle una pequeña sonrisa, mientras este se recostaba en la espalda de Goku. Y después de varios minutos, vemos como una mano de Goku se agarraría del filo de la montaña. Y este usando fuerza, subiría de golpe. Bien, llegamos. No era para tanto. Diría Goku viendo de reojo la gran caída que había detrás de él. Al oír esto, Mami abriría sus ojos lentamente, girando levemente su cabeza. Y al ver lo que tenía enfrente, se quedaría muy sorprendida. Viendo mucha vegetación y muchos árboles, junto a una hermosa cascada y un río, rodeada de animales pacíficos. En sí, parecía como su fuerza un hermoso bosque. Al ver esto, Mami solo se bajaría de la espalda de Goku, mientras se acercaba lentamente. ¡Increíble! Diría Mami muy sorprendida. Jeje, sabía que te gustaría. Pero, eso no es todo. Diría Goku con una sonrisa. ¿Eh? Diría Mami volteando a verlo. Sígueme. Diría Goku empezando a caminar, mientras que después de unos segundos, Mami empezaría a segurillo. Y en el camino, esta vería como varias aves estarían paradas en las ramas de los árboles, viéndolos pasar. Al ver esto, Mami solo daría una gran sonrisa. Goku, ¿cuándo descubriste este lugar? Es muy hermoso. Diría Mami muy alegre. Pues, como ya te lo había dicho, quería llevarte aquí, pero todavía no era lo suficientemente fuerte. Esa vez subí yo solo, y me encontré este lugar. Qué malo, debiste haberme llevado esa vez. Diría Mami viendo todo el lugar. Pero si dijiste que fue buena idea de que lo intentara. Diría Goku confundido. Eso fue antes, tonto. No todos los días subo a una enorme montaña sin arnés, ¿sabes? Es normal que no quisiera subir. Además de que alguien estuvo haciendo bromas en el camino. Y a pesar de eso, seguí confiando en ti. Diría Mami con sarcasmo. Jeje, lo siento, lo siento. Te prometo que no lo volveré a hacer, ¿sí? Diría Goku con una sonrisa nerviosa. Diría Mami pensativa con un rostro serio. Bueno, está bien. Además, tenías razón. Valió totalmente la pena subir hasta aquí. Diría Mami con una cálida, haciendo que Goku se la devolviera. Seguido de esto, Goku voltearía a ver al frente nuevamente. Oh, ahí es. Diría Goku con una sonrisa, empezando a correr. Goku, espérame. Diría Mami quien empezaría a seguirlo rápidamente, pasando por varios árboles, viendo una gran luz al final, haciendo que esa se tapara los ojos. Y después de unos segundos, esta abriría los ojos nuevamente, viendo como el bosque se había terminado, viendo el pequeño lugar, el cual solo era roca. Y justo enfrente de ella, estaba Goku parado en el borde de la montaña. Goku, diría Mami viéndolo fijadamente. Al oír esto, Goku voltearía levemente, mientras tenía una gran sonrisa. Mira esto. Diría Goku con una cálida sonrisa, mientras sus cabellos eran movidos por el viento. Al oír esto, Mami solo asentirá con la cabeza, acercándose lentamente al borde, mientras que Goku se ponía un poco atrás de ella. Y Mami al ver lo que tenía enfrente, quedaría totalmente impresionada. Viendo toda la ciudad de Tokio, siendo alumbrada con un hermoso atardecer. Mientras que Goku, solo estaría detrás de ella, viendo su reacción con una gran sonrisa. Goku, diría Mami sin voltear a verlo. Jeje, ¿qué tal? Es una vista increíble, diría Goku. Pero este se detendría, al ver el rostro de Mami. Goku, tonto.
Fue muy arriesgado venir hasta aquí. Pero aún así, arriesgaste tu propia vida, solo para que yo viera este hermoso lugar. Nadie había hecho tanto por mí. Al menos, no después de que tú te fueras. No tienes idea de lo agradecida que me siento con el hecho de que hayas vuelto a mi vida. No sabes la falta que me hacías. Son Goku. Solo quiero que sepas que yo, diría Mami volteando a verlo lentamente. Te quiero, diría Mami con una hermosa sonrisa acompañada de un gran sonrojo, mientras el viento movía sus cabellos, y el hermoso atardecer la hacía ver aún más hermosa. Al escuchar esto, y ver a Mami de esa manera, Goku sentiría como sus mejillas se enrojecían, y un pequeño brillo aparecía en sus ojos color plata. Pero este no le tomaría mucha importancia, recomponiéndose rápidamente. Yo igual, Mami. Diría Goku dándole una cálida sonrisa. Sin darse cuenta, de lo que Mami quería darle a entender. 5 p.m. Vemos como Kazuya saldría de ver una película. No entendí nada. ¿Quién era el culpable? ¿Mizuhara siempre ve estas cosas tan complicadas? Se preguntaría Kazuya. Y en ese momento, este vería que por detrás de ellos venía Chizuru con el chico llamado Uni, y este al verlos rápidamente se escondería detrás de una columna. La escena del atardecer fue preciosa. Fue una toma continua y se sentía la tensión en el aire. Diría Chizuru. Oí que el director insistió en hacerlo así. Diría Uni. ¿Sí? Me encantaría verlo de nuevo. Diría Chizuru. Lo están pasando genial. Diría Kazuya. Y así pasarían 30 minutos, en los que este vería como ellos juntos estarían visitando varios lugares. Y para la vista de Kazuya, estos se estaban divirtiendo como una pareja. Ya te dije, tienes que escribir lo que quieres comer en la pizarra, ¿no? Diría Chizuru regañando a Uni. Lo siento, estaba ocupado en la mañana. Diría Uni. Siempre trabajando, ¿eh? A ver si puedes comerte tus reuniones. Diría Chizuru. No creo que me llenen mucho. Acabaría con antojo de estofado. Diría Uni. En ese caso, te prepararé un poco y te esperaré. Diría Chizuru, dejando sorprendido a Kazuya quien escuchaba todo esto a unos cuantos metros. Y después de esto, vemos como Kazuya estaba en el baño viendo su celular. ¡Feliz Navidad! Dirían Kibe y Goku en su mensaje. Otra vez, me lastimas Kibe. Y ahora tu Goku. Este año duele más que nunca. Diría Kazuya con lágrimas cómicas. No es raro que tenga novio, aunque sea una novia de alquiler. Mizuhara es preciosa. Mejor me voy. Diría Kazuya limpiándose las lágrimas. ¿Qué estoy haciendo? Los seguí todo el día como un rarito. Si me descubrieran, podrían denunciarme. Diría Kazuya, imaginándose lo que diría Chizuru. Y en ese momento, este escucharía como alguien llegaría a los baños, haciendo que este actuara normal, haciendo como si se lavara las manos. Y este al ver al espejo que tenía enfrente, se daría cuenta de a quién tenía al costado. ¿Qué? Umi-kun. Diría Kazuya sorprendido en sus pensamientos, haciendo que este entrara en pánico. Mantén la calma, no te conoce. Diría Kazuya lavándose las manos, viendo como Umi sacaría su celular. Hola. Te llamo por lo que conversamos. Diría Umi. Es de los que llama primero. Diría Kazuya en sus pensamientos. ¿Sí? Me alegro. ¿Ella? Sí, estoy con ella ahora mismo. Diría Umi. ¿Mizuhara? ¿De qué habla? Se preguntaría Kazuya en sus pensamientos. Sí, es preciosa. Tanto por fuera, como por dentro. Diría Umi. ¿Dentro? ¿Dentro de qué? Se preguntaría Kazuya mal pensando. Quienes la vean quedarán más que satisfechos. Diría Umi. ¿Verla? ¿Satisfechos? ¿Sabe de su trabajo? Aunque suena muy distante, diría Kazuya en sus pensamientos. ¿Su atuendo? Te enviaré 3 medidas en cuanto pueda. Diría Umi. ¿Sus medidas? ¿Atuendo? Eso es otra cosa. ¿Qué diablos? ¿De qué demonios habla? ¿Van a verla? ¿Un cabaret? No imagines cosas. Mizuhara no se dejaría engañar. Pero con lo buena que es. ¿Se aprovechan de ella? Se preguntaría Kazuya en sus pensamientos. Últimamente ha aprendido a sonar más seductora. Hablamos después. Diría Umi cortando la llamada. Está claro. Este sujeto trama algo. Mizuhara. Diría Kazuya en sus pensamientos, imaginando a Chizuru vestida de colegial, siendo vista por muchos hombres.
Unos minutos antes vemos como Goku y Mani llegarían al mismo lugar en donde Kazuya estaba siguiendo a Chizuru Yumi. Bien, espera aquí. Diría Goku con una sonrisa. ¿Por qué? Preguntaría Mani. Jeje, iremos a un último lugar. Pero antes, tengo que comprar algo. Diría Goku. Está bien. Diría Mani con una sonrisa. Al oír esto, Goku solo le asentiría con la cabeza, empezando a entrar al lugar, mientras que Mani solo veía cómo este entraba. Seguido de esto, esta daría un gran suspiro, mientras sus mejillas se sonrojaban. Para seguido esta recostarse en una pared. Y esta sacaría su celular. Y esta después de unos segundos, daría una gran sonrisa, escribiendo solo una pequeña frase: hoy fue el mejor día de mi vida. Diría Mami en su mensaje. Y al terminar de escribir, esta guardaría su celular. Y después de unos segundos, esta solo daría un leve suspiro, mientras se deslizaba levemente por la pared, quedándose sentada en el suelo, mientras tenía una gran sonrisa con los ojos cerrados. Y esta solo empezaría a recordar lo que pasó en la montaña, haciendo que a esta se le fuera su sonrisa. Y esta al terminar de recordar, abriría de golpe, mostrando un gran brillo en estos. Tonto. Ni siquiera te diste cuenta de lo que traté de decirte. Diría Mami recordando lo que le dijo en la montaña hace varios minutos. Pero, diría Mami tocándose su pecho, en donde estaba su corazón. Desde que volviste, algo en mí despertó nuevamente. Aunque quiera, no puedo olvidarte, y no puedo verte como solo un amigo. No me importa que tengas novia. No me rendiré hasta que tú también sientas lo mismo que yo siento por ti. Eres el único quien me entiendo. No hay nadie mejor que tú para mí. Daría Mami con una gran sonrisa. Pero, no quiero arruinar este día. Así que, solo por hoy, solo te veré como mi amigo. Bueno. Al menos, lo intentaré. Diría Mami con una sonrisa nerviosa y sonrojada. Vamos con Goku. Este estaría caminando por un gran pasillo, en donde vería varias tiendas. ¿Dónde venderán cintas por aquí? Se preguntaría Goku, viendo de reojo cada tienda. En eso, este vería un letrero de un baño. Ahí, ahora que me acuerdo, no he ido al baño todo el día. ¿Para qué vi ese letrero? Diría Goku con cara cómica, quien apresuraría el paso, llegando al baño. Y justo al entrar por un pequeño pasillo, este vería como Umi salía de este, cruzando por su lado mientras el tiempo pasaba en cámara lenta. Desgraciado, diría Kazuya en sus pensamientos, asomándose para ver a Umi. Kazuya? Diría Goku. Goku? Diría Kazuya. Hola, ¿qué haces por aquí? Diría Goku con una sonrisa. Eso te lo iba a preguntas, ¿qué haces tú aquí? Preguntara Kazuya alterado. Pues, tenía pensado comprar una cinta por cubrir los ojos, pero primero decidí venir al baño. Diría Goku. ¿Cinta para los ojos? Si querías eso, ¿por qué no mejor usas tu bufanda? Preguntaría Kazuya. ¿Mi bufanda? Se preguntaría Goku agarrándola, mientras Kazuya lo veía con cara de, ¿en serio? Eso no importa ahora. Diría Kazuya alterado y avergonzado. ¿Te pasa algo? Preguntaría Goku. Goku, necesito tu ayuda. Mizuhara está en peligro. Diría Kazuya con seriedad, dejando sorprendido a Goku. ¿Qué? Diría Goku sorprendido. En eso, Kazuya le empezaría a contar cómicamente todo lo que escucho de la llamada de Umi. Y mientras Kazuya le contaba, Goku solo podía poner una cara de sorprendido, para al final quedarse con un rostro serio. ¿Estás seguro de que no escuchaste mal? Preguntaría Goku con seriedad. Lo escucho claramente, Goku. Ese sujeto es un desgraciado. Diría Kazuya alterado y molesto. Debemos ayudarla, diría Kazuya, mientras que Goku solo veía de reojo por donde se había ido Umi con un rostro serio. Varios minutos después. Vemos como Chizuru y Umi veían un gran árbol de Navidad. Y justo detrás de ellos, se asomarían Goku y Kazuya por un pequeño muro. Mizuhara, diría Kazuya en sus pensamientos. No debemos dejar que haga lo que le plazca con nuestra Mizuhara. Diría Kazuya. Diría Goku. Para los guapos no Goku. Diría Kazuya. Como sea. Será mejor que termine con esto de una vez. Diría Goku con seriedad. Sí, pero, será mejor que nos quedemos hasta que, diría Kazuya. Pero este se detendría, al ver cómo Goku se había levantado, mientras empezaba a caminar hacia Chizuru y Umi. Goku, no, espera. Diría Kazuya en voz baja.
Pero este se quedaría callado, al ver como Umi estaba a punto de besar a Chizuru en cámara lenta. ¿Qué? Espe. Mimizua. Diría Kazuya, pero este no terminaría de hablar, ya que se tropezaría, cayendo al suelo al lado de Goku, haciendo que todos lo voltearan a ver. Tú. Diría Chizuru sorprendido. Pero esta vería que al lado de este, estaría Goku parado. Goku. ¿Qué hace Nak? Diría Chizuru muy sorprendida, pero esta sería interrumpida al ver que Goku se había puesto enfrente de Umi. ¿Qué sucede? Se preguntaría Umi sorprendido. ¿Qué rayos tenías pensado hacerle a Chizuru? Contesta imbécil. Diría Goku apretando su brazo derecho, haciendo que varias venas se marcaran en este, haciendo que a Umi le entrara miedo. Goku, ¿qué te sucede? Preguntaría Chizuru colocándose a su lado con preocupación. Kazuya escuchó a este tipo hablando con otra persona por teléfono. Él quiere aprovecharse de ti, Chizuru. Diría Goku con seriedad. Al oír esto, todas las personas del lugar estarían muy sorprendidas. ¿Qué? Diría Chizuru viendo a Kazuya, quien solo estaba avergonzado. Esperen, ¿ustedes dos no estaban a punto de besarse? Preguntaría Kazuya. ¿Besarnos? ¿Por qué besaría a Umi? Estaba por ajustar mi arete. Diría Chizuru, sorprendiendo a Goku. ¿Arete? ¿No era un beso? Preguntaría Kazuya. Esperen, no entiendo nada. Dijiste que este sujeto era un aprovechador, Kazuya. Diría Goku más tranquilo. Sí, es un canalla que intenta aprovecharse de su novia. Diría Kazuya. ¿Novia? No me dijiste que él era su novio. Diría Goku. Umi-kun no es mi novio. ¿De qué hablan? Preguntaría Chizuru algo molesta. Chizuru-chan, ¿los conoces? Preguntaría Umi más tranquilo. Ah, sí, están en mi universidad. Diría Chizuru. Si no es tu novio, ¿qué sucede? ¿Por qué saldrías con ese galán en Navidad? Preguntaría Kazuya. ¿Qué? Diría Chizuru. Y hablaban de estofado por la noche y otras cosas. Diría Kazuya. ¿Cómo es que? Diría Chizuru. ¿Los estuviste siguiendo todo el día? Preguntaría Goku, haciendo que Kazuya se avergonzado. Todo el día. Eso es acoso hecho y derecho. ¿En serio? Preguntaría Chizuru con cara de miedo cómica. Goku, ¿tú también me estuviste siguiendo? Preguntaría Chizuru molesta. No, claro que no. Yo solo me encontré a Kazuya, y me contó lo que había escuchado, pero eso del estofado no me lo había dicho. A mi parecer, eso es algo normal, Kazuya. Diría Goku algo molesto, viendo a Kazuya que estaba avergonzado. No quiera que supieras eso. Diría Kazuya mirando al suelo. ¿Estofado? ¿Hablan del guión? Preguntaría Umi. Umi-kun. Diría Chizuru avergonzada. ¿Guión? Preguntaría Goku y Kazuya. SHHHHHH. Diría Chizuru a Umi. ¿No debía decirlo? Preguntara Umi con una sonrisa nerviosa. ¿Guión? ¿Mizuhara? Preguntaría Kazuya. Chizuru, ¿qué está pasando? Preguntaría Goku con seriedad. Y así pasarían los segundos, en los cuales Chizuru y Goku se veían a los ojos. Y después, esta solo empezaría a agarrarse de la cabeza, para después apretar su cabello. Seguido de esto, esta solo bajaría los brazos, apretando los puños. Soy actriz. Diría Chizuru, dejando sorprendido a Kazuya. Ah, actriz. Preguntaría Kazuya sorprendido. Ah, ¿con qué era eso? Diría Goku tranquilamente. Solo eso. Preguntaría Kazuya en sus pensamientos con cara cómica. ¿Qué, te parece poco solo porque eres el hijo del mejor empresario del país? Preguntaría Chizuru molesta. No lo tomes de esa manera. Es solo que me siento aliviado de que no seas un aprovechador. Diría Goku rascándose la nuca viendo a Umi, quien solo estaría con una sonrisa nerviosa. Maldición, no sé por qué te creí, Kazuya. Por tu culpa dejé sola a... Diría Goku molesto. Pero en ese momento, este se acordaría de Mami. Ay no. Diría Goku. ¿Dejaste sola a...? Preguntaría Chizuru. A Mami. Diría Goku con cara cómica. ¿Qué, a Mami-chan? Preguntarían Chizuru y Kazuya muy sorprendido. Espera un momento, ¿qué haces con Mami-chan? ¿Y para qué querías comprar una cinta para los ojos, qué estás planeando hacerle a Mami-chan? Preguntaría Kazuya cómicamente, imaginándose cosas no muy santas. No, Goku, diría Mami que estaba en una cama con los ojos vendados, mientras que Goku estaba enfrente de ella. Lo siento Kazuya, pero esto no te incumbe.
Me tengo que ir, perdón por lo que ocasionamos, Chizuru. Adiós. Diría Goku despidiéndose con la mano, quien rápidamente saldría corriendo, mientras que los presentes lo veían. Goku espera, yo. Diría Chizuru estirando su mano, con una bolsa en su mano. Pero este la bajaría, al ver que Goku no la había escuchado, haciendo que ésta se entristeciera, al saber que Goku había pasado el día con Mami. Pero esta giraría su cabeza de lado a lado recomponiéndose rápidamente, y esta simplemente tendría en su mente que era una salida de amigos, poniendo una cara neutra. Seguido de esto, esta vería como Kazuya estaría yéndose lentamente por su lado. Oye. Diría Chizuru, haciendo que Kazuya volteara lentamente con miedo. Pero este se sorprendería, ya que este pensaba que tendría una cara molesta, pero era todo lo contrario. Tú y yo aún no hemos terminado de hablar. Diría Chizuru con cara neutra. Al escuchar esto, Kazuya solo bajaría la cabeza. Pero este lentamente la subiría, viendo por dónde se iba Goku. Goku. Aunque ahora ya sé lo que harás con Mami-chan. No sé por qué. Pero. No te odio. Diría Kazuya en sus pensamientos con tranquilidad, volteando lentamente a ver a Chizuru, quien solo lo veía con un rostro neutro. Después de esto, vemos como Goku estaría corriendo al lugar en donde había dejado a Mami. Demonios, a todo esto, ni me alcanzo el tiempo de ir a comprar una cinta, ¿y ahora, qué hago? Se preguntaría Goku. Pero en ese momento, este recordaría lo que le dijo Kazuya en el baño. ¿Cinta para los ojos? Si querías eso, ¿por qué no mejor usas tu bufanda? Preguntaría Kazuya. Es verdad, mi bufanda. Diría Goku sacándose la bufanda del cuello, viéndola con una gran sonrisa. Y después de unos segundos, este llegaría a la entrada del lugar, buscando con la mirada a Mami. ¿Mami? ¿En dónde se metió? Estoy seguro que le dije que se espera aquí. Diría Goku caminando a paso apresurado, buscando a Mami. Y así pasarían los minutos en donde ésta la estaría buscando por varios sitios, pero este no lograría encontrarla. Y después de eso, vemos como Goku estaría caminando por un vereda, en un lugar donde no había nadie, mientras era alumbrado con la luz de un foco. Y mientras caminaba, este vería cómo pasaría por un parque, en donde había mucha gente, y un gran árbol casi tan grande como el de la plaza. Y este simplemente, voltearía a ver a la gente desde afuera con un rostro algo triste. Se supone que era aquí el lugar a donde íbamos a ir. Diría Goku agarrando los barrotes de la entrada del parque con tristeza, dando a entender que ese era el lugar a donde tenía planeado llevar a Mami. En eso, este vería como dos niños pasaría corriendo por enfrente suyo, corriendo uno detrás de otro, al parecer era el juego de las atrapadas. Y este al ver con más detenimiento, vería que era él junto a Mami de pequeños, quienes tenían una gran sonrisa, mientras Mami lo perseguía. Y este al ver esto, solo daría una sonrisa. Pero en eso, este se quedaría viendo a la pequeña Mami. Pero lentamente su rostro cambiara a la Mami adulta, quien solo tenía una hermosa sonrisa. Este al ver esto, y sin saber el por qué, este se sonrojaría levemente, parpadeando unas cuantas veces. Viendo como Mami adulta desaparecía, volviendo a ver a la Mami pequeña, mientras la perdía de vista al pasar al otro lado del parque. Al ver esto, Goku volvería a la realidad, mientras su sonrisa desaparecía lentamente. Jeje, ¿qué me pasa? Jamás me había sentido tan triste. Se preguntaría Goku viendo al suelo, tratando de sonreír. Porque ahora, nunca me había puesto tan triste, ni siquiera cuando hice llorar a Mami. No es que no me haya importado, más bien, todo lo contrario. Me olvidé de ella, sí, es normal que esté triste por haberle hecho eso, pero esto es completamente diferente. No sé por qué me siento tan triste solo porque Mami se fue. Es como si no quisiera soparme de ella, diría Goku, quien sin darse cuenta, estaba apretando los barrotes con fuerza. Desde que me dio ese beso, diría Goku recordando el día en que Mami le dio ese beso en su dojo. No, ¿qué estoy pensando? Ella solo me devolvió el beso que yo le di esa vez. Diría Goku con una sonrisa de inocencia. Además, Mami es como una hermana menor para mí. Jamás podría verla como algo más. ¿Verdad? Se preguntaría Goku no muy convencido, tratando de sonreír. Al preguntarse esto, este empezaría a recordaría todo lo que había pasado los dos juntos hasta el momento. Y cada vez que la veía nuevamente, sin saber por qué, esta se volvía más hermosa. Desde el beso que se dieron en su dojo, hasta lo último, en la gran montaña.
Te quiero, diría Mami, quien se veía aún más hermosas por el atardecer, haciendo que Goku se sonrojara levemente. Yo también, Mami. Diría un Goku con una sonrisa, teniendo aún el leve sonrojo. Y de golpe Goku saldría de sus pensamientos, viéndose en su rostro un sonrojo muy notorio, junto a un gran brillo en sus ojos con un rostro sorprendido. ¿Qué me pasa? Se preguntaría Goku retrocediendo levemente, mientras se tocaba el rostro. En ese momento, alguien se acercaría por su lado. Goku, así que aquí estabas. Diría una voz muy conocida para Goku, haciendo que este volteara a verla con nervios. Mami. Pensé que te habías ido. Diría Goku sorprendido cómicamente. Claro que no, tontito. Diría Mami con una gran sonrisa, volteando a ver al parque. Jeje, vaya. Creo que arruiné tu sorpresa. Pero no te preocupes, tengo algo para ti. Diría Mami con una sonrisa con los ojos cerrados. Después de que te fueras. Diría Mami, recordando el momento después de que escribió en su celular. Y esta solo se levantaría del suelo. Me quedé parada unos minutos afuera del lugar. Pero había algo que no me había dado cuenta hasta ahora. Diría Mami, quien bajaría la mirada, viendo su bufanda toda desgastada. Así que se me ocurrió ir a un lugar a comprar lo que buscaba, por dos razones. Y cuando terminé de comprar, volví al lugar donde me dijiste que me quedaras. Y cuando volví, te vi a unos metros del lugar, mientras me buscabas con la mirada. Yo ya me daba una idea de que me estabas buscando, así que decidí acercarme. Pero en ese momento, se me ocurrió una idea. Diría Mami, quien solo daría una sonrisa. Decidí seguirte en secreto todo este tiempo. Creo que es la mejor manera diría Mami con una gran sonrisa. Diría Goku un poco más calmada. Tadán. Sorpresa. Diría Mami con una gran sonrisa, mostrándole unas bufandas nuevas de color naranja y azul, dejando sorprendido a Goku. La primera razón era porque los nuestros ya estaban muy desgastadas. Es por eso que decidí comprar unos nuevos. ¿Te gustan? Son los mismos colores. Diría Mami muy feliz. Vaya. No me esperaba esto, Mami. Están muy bonitos. Diría Goku con una sonrisa. Jeje, me alegra que te guste. Ahora, cierra tus ojos. Diría Mami. ¿Por qué? Preguntaría Mami. Vamos, solo hazlo. Diría Mami. Está bien. Diría Goku, cerrando sus ojos lentamente. Y no los abras hasta que yo te lo diga. Diría Mami. Está bien. Diría Goku, quien solo escuchaba su voz. En eso, este sentirá algo cálido en su cuello. ¿Qué haces? Preguntaría Goku. Goku, ¿quieres saber cuál era la segunda razón por la que quise comprarte una nueva bufanda? Preguntaría Mami con una cálida voz. Diría Goku algo confundido y intrigado. Abre los ojos. Diría Mami. Y sin decir nada más, Goku abriría sus ojos lentamente, viendo que ahora tenía puesto su nueva bufanda azul. Seguido de esto, este levantara la mirada levemente, viendo a Mami, quien estaría a unos centímetros de su rostro. Porque, te quiero, diría Mami con una cálida sonrisa, mientras que el frío de la noche movían levemente sus cabellos, haciéndola ver mucho más hermosa de lo que ya era. Al ver esto, Goku se sonrojaría mucho más que hace unos momentos, siendo la primera vez que sonrojaba a tal extremo, pareciendo un tomate, sin saber por qué no podía decir nada, solo podía quedársela viendo. Sin saber por qué, ahora le parecía mucho más hermosa que hace unos momentos. ¿Qué pasa? Preguntaría Mami con un rostro confundido y tierno a la vez, mientras se acercaba al rostro de Goku, haciendo que este solo alejara su rostro lentamente, mientras el sonrojo no hacía más que aumentar, siendo la primera vez en su vida que se sonrojaba a tal extremo, pareciendo un tomate. Ya es muy tarde, Mami, será mejor que me vaya. Diría Goku con nervios, apartándose rápidamente. ¿Por qué? Vamos, hay que jugar en el parque como lo hacíamos antes. Diría Mami, quien le daría un abrazo con una gran sonrisa, pero a esta se le notaría un gran sonrojo. Lo siento, pero te prometo que vendremos otro día, ¿sí? Diría Goku muy sonrojado, apartándose nuevamente de Mami. Cielo, pues ¿qué vamos a hacerle? Entonces, volvamos juntos a casa. Diría Mami abrazándolo nuevamente, haciendo que este se volviera a sonrojar como un tomate. Y sin poder decir algo, este se separaría rápidamente. Tú vienes cerca de aquí. Diría Goku, quien saldría corriendo a toda velocidad. Oye, Goku. Diría Mami, viendo cómo este se alejaba.
Y después de verlo con tranquilidad unos segundos, nuevamente un gran sonrojo invadiera su rostro. ¿Es en serio? El único día que quiero ser solo su amiga. Resulta ser el día en el que no pudiste retener todo lo que escondías en tu corazón. Diría Mami muy sonrojada. Y sin poder evitarlo daría una gran sonrisa algo boba y nerviosa. Aunque estoy segura de que él no entenderá el por qué se siente así. Jiji, al menos ahora sé que este sentimiento no es solo por mi parte. Diría Mami dándose la vuelta. Ahora sé cuál es tu punto débil. Son Goku. Diría Mami, quien solo tendría un rostro algo pícaro y burlón, empezando a caminar lentamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se preguntaría Goku mientras corría por las calles con un gran sonrojo en su rostro. ¿Por qué un simple te quiero me pone de esta manera? Se preguntaría Goku. Porque ahora no puedo dejar de pensar en ella. Recordando el rostro de Mami, quien solo tenía en su rostro una hermosa sonrisa. Y en ese momento, este pasaría por un lugar donde había varios espejos, deteniéndose de golpe, volteándose a ver, viendo su rostro que tenía un gran sonrojo, junto a un gran brillo en sus ojos. Siempre fue tan linda. Porque me parece tan linda de repente. ¿Por qué? Gritaría Goku internamente, mientras las personas del lugar lo veían confundidos. Fin del capítulo 9.